Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo es estar este día de reposo en la casa del Señor. Qué bueno que usted decidió apartar este día, venirse con su familia, y les invito a que podamos tener palabras de oración. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana su palabra pueda hablar a nuestra condición y que podamos recibir la bendición del Señor a través de la predicación. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Padre, porque al fin de esta semana en nuestras vidas podemos contemplar, Señor, tu fidelidad, que tú hasta este momento nos sostienes, Señor, con tu diestra. Todo te lo debemos a ti. En este momento, Señor, que vamos a meditar en tu santa palabra, te pedimos, Señor, que podamos tener reverencia, que abramos nuestro entendimiento y nuestra voluntad a ti, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Siempre tu palabra tiene una obra que hacer en nosotros. Te pedimos que esta mañana, Señor, podamos ser una tierra fértil y que tú puedas hacer, Señor, la obra que quieres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarlos, hermanos, a buscar en sus Biblias. Vamos a buscar la carta de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer versos del 7 al 9. Gálatas, capítulo 2, versos del 7 al 9. Para mayor reverencia a la palabra, les invito a ponerse en pie. Y vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Dice de la siguiente manera: Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vamos a repetir nuevamente el verso 9, que es el verso clave para la enseñanza de esta mañana. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Pueden sentarse, hermanos? He titulado a la enseñanza de esta mañana Hacia la madurez cristiana. Todo creyente, al adquirir la plena conciencia de cómo Dios quiere que su pueblo viva la vida cristiana, debe anhelar que su experiencia de fe personal sea como lo expresa Proverbios 4:18, que dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor hasta que el día es pleno. Creo que odiaríamos el solo pensar que somos algún tipo de fariseo moderno, es decir, llenos de años, de experiencias y de conocimiento, pero sin fruto ni crecimiento, cual higuera estéril. Tristemente, ese ideal de tener una vida cristiana dinámica y progresiva no es fácil de conseguir. Es más fácil que nos veamos impedidos en nuestra experiencia de fe cristiana por nuestras propias carencias, las carencias de la religión y otros motivos que no nos permiten crecer y avanzar como todos deseamos. Yo creo que desde que conocemos a Cristo, desde que le recibimos como nuestro Salvador personal, todos deseamos eso, llegar a la estatura del varón perfecto. Todos deseamos que cada día el carácter de Cristo sea implantado en nosotros y cada día ser más como Él. Ahora, el llegar a conseguir eso, el llegar a vivir una vida cristiana donde día a día nosotros reflejemos que estamos creciendo
día a día nuestro carácter, nuestras actitudes reflejen que en verdad Dios está trabajando con nosotros, eso no es tan fácil de conseguir. Pero en esta mañana quiero compartirles algunos principios que yo encuentro en la palabra, en especial en la vida de Pedro, de Jacobo y Juan, que creo que nos pueden ayudar, creo que nos pueden inspirar a que cada día nosotros busquemos esa experiencia, la experiencia de crecer hasta ser como la estatura del varón perfecto. Y estos versículos que hemos leído forman parte de un tipo de apología que el apóstol Pablo hace frente a los hermanos de Galacia. Pablo amonesta fuertemente a los hermanos ya que se estaban descarriando del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se habían levantado falsos maestros que con sus enseñanzas pervertían y distorsionaban las verdades del cristianismo. Pablo es muy enfático en señalar que cualquiera que predica un evangelio diferente al que ellos habían recibido, aun si fuese un ángel del cielo, aun si fuese el mismo Pablo, debía ser anatema, es decir, maldito o apartado. Es decir, no había ningún evangelio válido, sino solo el que ellos habían recibido por parte de Pablo y de los apóstoles. En este mismo discurso, Pablo ve la necesidad de defender y justificar el propio evangelio que él predicaba. El primer argumento que Pablo utiliza para validar su mensaje es que no lo había recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación divina. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Gálatas, versos 11 al 24. Y el segundo argumento que él va a usar es la validación de los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles habían validado el mensaje de Pablo en la segunda visita que Pablo hizo a Jerusalén. Esto se refiere, algunos piensan que esto se refiere al primer concilio de Jerusalén registrado en Hechos 15. Lo relevante de esto es que Pablo buscaba demostrar que el evangelio que él predicaba era el mismo que predicaba el resto de los apóstoles, el evangelio verdadero. Esto era puesto en duda porque el mensaje que predicaba Pablo, que tenía como destinatario principal los gentiles, se basaba primeramente en la gracia de Dios como medio para la salvación, sin necesidad de las obras de la ley. La iglesia de Jerusalén estaba formada en su mayoría por judíos y algunos judaizantes que creían que todos los creyentes tenían que estar bajo la autoridad de la ley de Moisés. Entonces Pablo, en un acto muy ingenioso, se hace acompañar de Tito, el cual era griego. Y si era necesaria la obra de la ley para el cristianismo, los mismos apóstoles hubiesen obligado a que Tito se circuncidara para la salvación, pero no lo hicieron, demostrando así que las obras de la ley no eran necesarias para la salvación, sino solo la gracia y la fe en Dios. Es bajo estas circunstancias Pablo, tratando de defender el evangelio de la gracia que predicaba a los gentiles frente a los falsos maestros judaizantes que aparecen en escena, Pedro, Juan y Jacobo. Aparentemente tuvieron un papel intrascendente en toda esta odisea que vivía el apóstol Pablo, pero en esta breve y desapercibida aparición nos dejan tres grandes lecciones acerca de la madurez cristiana que hoy quiero compartir con ustedes. Quisiera leer nuevamente ese versículo tan importante en Gálatas 2, verso 9. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, en este momento Pedro, Juan y Jacobo le extendieron la mano a Pablo, quien estaba siendo criticado. El mensaje que Pablo estaba predicando estaba siendo puesto en duda por estos falsos maestros, pero en este momento Pedro, Juan y Jacobo, que eran grandes pilares para la iglesia primitiva, validaron el mensaje que Pablo predicaba. Y estas tres cosas
que a mí me llaman la atención acerca de Pedro, Juan y Jacobo, que encontramos en el verso 9 del capítulo 2 de Gálatas, son las siguientes. Ahí dice que ellos eran considerados como columnas, es decir, tenían un testimonio irreprochable delante de la iglesia, la cual les daba una gran autoridad espiritual que todos reconocían. Si bien es cierto, el solo hecho de haber caminado con Jesús, y más aún, recuerde usted que ellos eran reconocidos como el círculo íntimo de entre los apóstoles de Jesús, esto les daba gran autoridad y gran fama también. Definitivamente esta autoridad también era debido a los frutos espirituales y a las evidencias que estos tres grandes hombres daban de ser cristianos genuinos, con el respaldo de Dios y la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y ahí la misma palabra nos dice que era tan importante que Pedro, Juan y Jacobo validaran el mensaje que Pablo predicaba. Esto era de suma importancia por el testimonio que ellos tenían, porque estos tres hombres eran reconocidos dentro de la iglesia, tanto en Jerusalén, pero en toda la iglesia primitiva, como unas grandes columnas del Evangelio. Entonces, yo quiero relacionar esto y contextualizarlo un poco. Muchas veces nosotros pretendemos tener la autoridad espiritual, pretendemos tener cierto estatus dentro de la iglesia, pero según lo podemos ver en esta porción, eso no se gana a fuerza de levantar la voz o a fuerza de imponer mi rango, ¿verdad?, de mi puesto o de mi ministerio. ¿Cómo se lo habían ganado estos tres apóstoles? Se lo habían dado porque ellos daban fruto de que verdaderamente habían tenido una experiencia profunda con Cristo primeramente, y luego el Espíritu Santo también los había transformado. Entonces, el primer fruto o la primera lección que yo quiero sacar acerca de la madurez cristiana es que tenemos que tener un testimonio irreprochable delante de la iglesia, y eso es lo único que nos puede dar autoridad espiritual que todos reconozcan. Si nosotros, hermanos, con nuestra vida, con nuestros hechos, no damos evidencia que realmente hemos sido transformados por Cristo, por mucho que nosotros podamos tener conocimientos bíblicos, teológicos, por muchos cargos y muy altos que podamos tener dentro de la iglesia, eso no vale para nada. Yo creo que la gente reconoce y puede darle esa validez simplemente a aquel que con su vida demuestra que verdaderamente tiene esa madurez espiritual cristiana. El segundo punto, y lo vemos en la frase que dice: nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Ellos respaldaban y ministraban respaldaban e impulsaban el ministerio de otros. En este momento, el beneficiario de este respaldo y de este impulso fue Pablo. Al ver la forma tan sobrenatural como Dios había usado el ministerio de Pablo para extender su evangelio entre los gentiles, estos tres apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, bien pudieron tener celos de Pablo y envidia, y en lugar de aprobar su mensaje que Pablo predicaba, pudieron unirse a los falsos maestros en sus acusaciones de que el evangelio que predicaba Pablo no era correcto. En nuestra naturaleza humana, viendo allí, ¿verdad?, a Pablo que estaba sufriendo este conflicto, que estaba teniendo esta batalla, ¿verdad?, donde él realmente quería que su mensaje fuera reconocido como el mismo mensaje que predicaban los apóstoles. Y Pedro, Juan y Jacobo, sabiendo la gran obra que Pablo ya había realizado con la predicación ante los gentiles, bien pudieron tener celos de él, fíjense. Yo creo que dentro de la iglesia eso se da.
Cuando nosotros vemos que Dios está prosperando su ministerio, vemos que de verdad esta persona da evidencia de que Dios está con él y que lo bendice, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, lo más fácil es sentir celos. Lo más fácil es sentir envidia. Y es ahí donde empieza la murmuración, la crítica, es ahí, ¿verdad?, donde empezamos a demostrar que todavía no hemos alcanzado la madurez cristiana. Pero ¿cuál es la prueba de que Pedro, Juan y Jacobo realmente estaban viviendo una vida cristiana madura, una vida cristiana que tenía el poder y el respaldo del Espíritu Santo? Que ellos, en lugar de sentir celos y envidia, impulsaron, apoyaron el ministerio de Pablo. Creo yo que esa es una segunda característica que nos dejan entrever estos hombres, que realmente ellos estaban gozando una experiencia espiritual madura. Y hay una tercera cosa. Dice también la palabra que ellos apoyaron a Pablo para que él fuese a los gentiles, y dicen, y ellos a la circuncisión. Es decir, ellos realizaban también un ministerio fiel, conforme al llamado y la vocación que habían recibido de Cristo. No solamente impulsaron a Pablo y le dijeron, ok, aprobamos el mensaje que estás predicando, ve y sigue expandiendo el evangelio a los gentiles, sino que dice la palabra que ellos también se dedicaban a predicar el evangelio dentro de los judíos. Entonces ese era el llamado que ellos tenían, esa era la vocación. No era la misma que Pablo, era diferente. El destinatario del mensaje no era el mismo. Pablo a los gentiles, los demás apóstoles a los judíos, pero allí ellos estaban cumpliendo fielmente el llamado que Dios les había hecho. Y yo creo que esta también es una evidencia de la madurez cristiana y espiritual. ¿Qué? El hecho de reconocer de que Dios, en su gracia multiforme, no a todos nos ha dado el mismo llamado, no a todos nos ha dado los mismos talentos. Puedo ver a alguien más que Dios le dio, por ejemplo, el talento de la palabra, el talento de la enseñanza, de la música, y yo debo alegrarme por eso. Yo debo gozarme de ver que los demás están sirviendo al Señor en la área que el Señor les ha encomendado. En esta enseñanza que estamos compartiendo de dónde encajo yo les platicaba a mi grupo el día jueves que teníamos nuestra reunión, qué bonito es lo que se da aquí el día domingo, desde la mañana. Si usted se da cuenta y si usted tiene el cuidado de mirar los detalles, ¿verdad? Qué bonito es que de temprano los jóvenes están allá con su ministerio hacia los niños. Al mismo tiempo, otros jóvenes estamos acá en el templo, ensayando con el grupo de alabanza. Otros están aquí abajo, preparando todo para la transmisión. Los hermanos servidores están sanitizando, están recibiendo a la gente. Miren, si no hubiera diversidad de dones, si no hubiera diversidad de llamados del Señor específicos para cada uno de nosotros, todo esto no podría realizarse. Todo lo que usted ve, el hecho que el domingo nos vamos contentos y decimos qué bonito estuvo todo, Dios bendijo mi vida, eso es a causa, y Dios usa a todo su pueblo en su diversidad para que esto suceda. Yo no sé si usted da gracias a Dios, yo me maravillo en eso, en que todos con pensamientos diferentes, probablemente con opiniones diferentes, con una gran diversidad de elementos, ¿verdad? Pero todos nos unimos y con la ayuda de Dios echamos a andar esto, ¿verdad? Que es la iglesia de Cristo. Yo glorifico al Señor, y los apóstoles habían comprendido eso. Apoyaron a Pablo para que él fuese y siguiera predicando, y ellos siguieron fielmente haciendo su ministerio entre los judíos. 3 increíbles características que Pedro, Juan y Jacobo nos enseñan de cómo debe ser el comportamiento y las evidencias de un cristiano
que ha alcanzado la madurez cristiana. Ahora surgen algunas preguntas. ¿De qué manera Pedro, Juan y Jacobo llegaron a ese nivel? ¿Siempre fueron así? O si no, ¿cuál fue el proceso que ellos pasaron en su experiencia personal cristiana para llegar a evidenciar esos frutos que ahora nosotros podemos ver? Veamos a continuación algunas escenas donde estos mismos hombres, que en este momento eran grandes pilares de la iglesia primitiva y que daban frutos de una tremenda madurez cristiana, eran cristianos fluctuantes, emocionales y torpes. Y quiero llevarlo, acompáñenme en sus Biblias, a Marcos capítulo 9, versos 2 al 8. Marcos 9, versos 2 al 8. Y dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les aparecieron Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. El propósito de Jesús, al tomar a su círculo íntimo para presenciar este asombroso acontecimiento, era de que ellos pudieran tener una mejor comprensión de quién era Jesús. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia con el fin de que sus discípulos pudieran percibir su gloria. Los discípulos, quienes solo habían conocido a Cristo en su cuerpo humano, ahora debían tener una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque realmente no pudieron comprender a plenitud lo que allí sucedió. La aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas. Pero la voz del cielo que decía: a él oíd, muestra claramente que la ley y los profetas debían cederle paso a Jesús. Aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza al antiguo. Él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías del Antiguo Testamento. También en su forma glorificada, ellos vieron una muestra de su futura glorificación y entronación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió aquel día en aquel monte. Y sin duda por eso Juan más tarde en su evangelio escribe: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pedro también escribe: no seguimos fábulas ingeniosas, inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esa declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Imagínense esa escena. Qué escena tan gloriosa, ¿verdad? Simplemente el imaginar eso, ¿verdad? Simplemente ponernos en lugar de Pedro, Juan y Jacobo, allí viendo a Cristo. No nada más en su parte humana, ¿verdad? Sino también expresando esa divinidad que también estaba en él. Pero en aquel momento ellos no entendieron. En aquel momento, definitivamente, en la misma expresión de Pedro, ¿verdad? Señor, te hacemos ahí unas champitas para que una para ti, otra para Elías. Eso mismo nos demuestra la inmadurez
espiritual que había en estos tres apóstoles y que sus ojos espirituales no habían sido abiertos. Pero más tarde, cuando ellos fueron creciendo en el conocimiento y la experiencia de Dios, ellos testificaron de esto que habían visto. Lo testificaron entre los mismos apóstoles y lo testificaron hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por eso. La transfiguración de Cristo. Una escena que nos deja ver que estos tres grandes hombres que llegaron a ser pilares fundamentales de la iglesia primitiva no siempre fueron eso. En algún momento eran cristianos torpes, eran cristianos inmaduros y fluctuantes, tal cual nosotros lo somos. Pero el Señor nos invita, el Señor nos llama a que día a día, a través de nuestra experiencia, con Él nosotros vayamos más allá, creciendo en gracia delante de Dios y también delante de los hombres. Y hay otra experiencia que la encontramos en Marcos 14. Vamos a Marcos 14 un poquito más adelante, versos 32 al 42. Lo que tenemos aquí es la oración en el Getsemaní. Dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo la misma palabra. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Llegaba uno de los momentos más trascendentales en la vida y en el ministerio de Jesús. La noche antes de que él iba a ser aprehendido, ¿verdad?, por los oficiales romanos, e iba a empezar toda la travesía de Jesús hasta la cruz, donde iba a morir por nuestros pecados. Y ahí estaba él necesitando el respaldo, necesitando el apoyo de sus tres amigos, de su círculo íntimo. Y le dice: vengan. Dejó a los demás y se apartó con Pedro, Juan y Jacobo y les dijo: oren, apóyenme en este momento. Se alejó y al regresar, ¿qué sucede? Los encontró dormidos. Y así lo hizo por 3 veces. Y en las 3 veces, estos discípulos demostraron que en realidad lo que allí dice, ¿verdad?, era lo que ellos estaban experimentando. La carne de ellos era débil. Su espíritu, a lo mejor, sí tenía la intención de apoyar a Jesús, pero simplemente ellos no habían alcanzado ese nivel. Simplemente ellos no tenían esa madurez. Y ahí donde Jesús necesitó su apoyo, ellos simplemente durmieron. Entonces, en estas 2 escenas, hermanos, nosotros podemos entender que lo que vemos en Gálatas capítulo 2 no fue algo instantáneo, no fue algo, ¿verdad?, rápido, sino que estos hombres tuvieron que ir creciendo, estos hombres tuvieron que ir madurando, estos hombres pasaron por un recorrido, pasaron por un proceso donde Jesús les fue enseñando, pero también donde ellos tuvieron la voluntad, tuvieron el deseo de que cada día el Señor les enseñara a superar sus limitaciones, a superar su inmadurez. Y yo creo que esa es la experiencia que todo cristiano debe vivir. El día a día entender que nosotros debemos ceder
en nuestros deseos. Debemos ceder en aquello que nosotros queremos para que el Señor pueda hacer esa obra en nosotros. La obra ya está hecha, hermanos. Fue hecha en la cruz del Calvario. Pero esa obra solamente puede hacerse realidad en nuestra vida si nosotros también ponemos de nuestra parte. Si nosotros dejamos que Cristo cada día nos hable. Y a través de su palabra, Él moldee todas aquellas cosas que necesitan ser moldeadas en nosotros. Hay 4 cosas que yo aprendo de Pedro, Juan y Jacobo en este proceso que ellos tuvieron hacia la madurez cristiana. Son cosas que muchas veces las predicamos para criticarlas, pero son cosas que demostraban que aún en la inmadurez de estos discípulos, ellos de verdad tenían el anhelo y el deseo de seguir a Cristo. Ellos tenían el anhelo y el deseo de que Cristo los usara y de que ellos también pudieran ser de bendición para otros. Y el primero lo encontramos en Marcos 1, versos 16 al 20. Acompáñenme, Marcos 1, versos 16 al 20. Dice la palabra: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermanos, esto es algo que yo creo que no cualquiera de nosotros hubiese hecho. Ellos estaban ahí siguiendo su vida que ya tenían construida cada uno de ellos. Y Jesús estaba caminando por ahí y llama primero a Pedro y a su hermano. Y entonces dice la palabra que les dice: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Y dejando sus redes, les siguieron. Y luego hizo lo mismo con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. El Señor, hermanos, necesita una actitud como la que ellos tuvieron. Una respuesta positiva, resuelta y espontánea al llamado del Señor. Muchas veces, hermanos, no es eso lo que está en nosotros. Muchas veces ponemos tantas excusas, muchas veces encontramos tantas explicaciones para no comprometernos con el Señor. Pero lo que podemos aprender aquí de estos 3 hombres es que ellos no pusieron ningún pero. Incluso Juan y Jacobo dejaron a su padre. Imagínense la magnitud de este desapego. No fue cualquier cosa lo que ahí sucedió. Ellos renunciaron a su propia familia. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Queremos crecer? ¿Queremos que nuestra experiencia en Cristo sea cada vez más plena? Hermanos, dejemos de ponerle excusas al Señor. Y de una manera positiva, resuelta y espontánea, digámosle: sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Lo mucho, lo poco que yo tengo, lo que soy, aquí está. Haz tú con ello lo que quieras. Eso, hermano, es indispensable para que nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana. Y eso también puede ser un impedimento que nosotros tenemos en nuestra vida y que estamos ahí estancados. Tenemos tantas cosas que amamos de este mundo que no le podemos decir al Señor: sí, Señor, aquí estoy. Y por eso no avanzamos, y por eso no crecemos, por eso pasan los años y nosotros seguimos ahí sentados en una banca sin involucrarnos en el servicio del Señor. El Señor nos está invitando, tal cual invitó en aquel día a Pedro, a Juan y a Jacobo, a dejar las redes, hermanos, a dejar cualquier interés
que tengamos en este mundo y le sigamos. El Señor requiere eso de nosotros. Y si nosotros en verdad somos cristianos que anhelamos crecer en el Señor, ¿sabe qué? Necesitamos pasar por esta experiencia. No nos podemos saltar esta experiencia. Otra cosa que a mí me llama la atención y que yo de verdad admiro de estos tres hombres, bueno, en este caso va a ser de Pedro, la encontramos en Juan, capítulo 6, versos 66 al 69. Acompáñenme, Juan, capítulo 6, versos 66 al 69. Dice la palabra: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, yo creo que en representación de los discípulos, tenía una convicción firme de seguir a Cristo y de no volver atrás. Aquí Jesús se las pone claro, ¿verdad? Así como decimos vulgarmente, ¿verdad? Aquí se anda sin rodeos, Jesús. Porque ellos decían: mira Jesús, todos están yendo. Porque muchos de sus seguidores estaban volviendo atrás, porque decían que la palabra que Jesús predicaba era dura. Entonces Jesús se voltea y le dice a sus apóstoles: ok, ¿se quieren ir ustedes también? Ahí está la puerta, pueden hacerlo. Y lleno del Espíritu Santo, Pedro dice estas palabras, que no se las reveló sangre ni carne, sino que fue algo que el mismo Dios puso en el interior de Pablo. Y él dice: ¿a dónde iremos? ¿Hay acaso, ahora que nosotros te conocemos, ahora que nosotros hemos oído tus enseñanzas, hemos sido testigos de tus milagros y que realmente eres el Hijo de Dios, ¿hay algún otro lugar al cual podamos ir? Y su respuesta es no, porque solamente en Él habían encontrado palabras de vida eterna. Una convicción firme, hermanos, de seguir a Cristo y de no volver atrás. Aunque ellos a cada rato, a cada momento, en especial Pedro, o al menos así lo manifiestan los evangelios, cometían, como diríamos en buen chapín, ¿verdad?, burradas. Ellos estaban demostrando que su anhelo de seguir a Cristo y su resolución de no volver atrás era firme. Y eso no era negociable para ellos. Entonces, hermanos, nosotros también podemos tomar este ejemplo para nuestras vidas y ponerlo en práctica. El hecho de que no somos perfectos, pero que ya nos decidimos. Y esta decisión ya no es negociable, no está en la mesa de negociación. Yo no sé si esa es su experiencia, pero muchas veces se deja entrever entre los mismos cristianos que al parecer no estamos tan definidos, no estamos tan seguros. Porque a veces nuestra vida y nuestra experiencia espiritual se limita a esto, a tropezarnos y a levantarnos. Y no debe ser así, hermanos. Ciertamente somos humanos y no somos perfectos. Pero si nosotros estamos creciendo en el Señor, nuestra experiencia tiene que ser ahora simplemente agradarle al Señor. Y querer cada día la excelencia de Cristo más y más en nosotros. Pero si nosotros seguimos en esa experiencia, hoy peco, mañana le pido perdón al Señor, y estamos en ese ir y venir, ¿sabe qué estamos demostrando? Que todavía no nos hemos decidido al 100% por el Señor. Y aquí, esta poderosa muestra de los apóstoles es que ellos sí, lo dejaron todo
y no pensando en que tal vez si no me funciona esto, ¿verdad? El seguir a este maestro, ¿verdad? Tal vez vuelvo atrás. No, no era eso. Ellos de verdad habían seguido a Cristo para no volver atrás. Y ojalá esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. ¿Qué puede ver, hermano, en estos hombres, de acuerdo al recorrido que hemos visto? Eran humanos, tan humanos como lo somos usted y yo. Pero en su humanidad, en su imperfección, en su fragilidad, ¿qué demuestran? Que realmente estaban persiguiendo el hecho de que querían ser más como Cristo. De verdad estaban persiguiendo el hecho de ser cada día más como su Maestro. ¿Está usted persiguiendo eso en su vida cristiana? Esa debe ser nuestra experiencia, hermano. Y quiero también que vayamos a Lucas 9 y al mismo tiempo vamos a buscar Marcos 10. Lucas 9, y ponga ahí aparte esa porción, y vamos a tener también lista Marcos 10. Vamos a leer Lucas 9, versos 51 en adelante. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Imagínense la actitud de los discípulos en esta experiencia. Y ahora nos movemos a Marcos 10. Vamos a leer versos del 35 en adelante. Nos va a hablar de estos mismos dos personajes, Juan y Jacobo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Mire qué tal los abusivos estos, ¿verdad? Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Él les dijo, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dos porciones aquí, dos pasajes, dos escenas donde podíamos ver qué tan grande era la inmadurez de estos dos hombres. De verdad ellos no habían entendido de qué se trataba el evangelio, el reino de Dios. Ellos de verdad no lo comprendían. Pero ¿sabe qué yo veo en todo esto? Que ellos sí creían que en Cristo para ellos todo era posible. En ese momento ellos expresaron ahí su egoísmo. En ese momento demostraron sus deseos carnales, ¿verdad? Pero ellos verdaderamente creían que Jesús les podía conceder eso. Aún en medio de una actitud que podríamos tachar como reprochable, ellos tenían fe. Más adelante, ¿verdad? Estos deseos van a ser moldeados en el interior de ellos y ellos van a usar su fe verdaderamente para lo correcto, para la predicación del evangelio. Pero en este momento ellos estaban haciendo el uso de la fe para sus deseos personales, ¿verdad? Pero en medio de eso, ellos nos dejan ver que creían en Jesucristo y en el poder que había en Él. Hermanos, nosotros somos llamados a eso también. ¿Creemos realmente en Dios y en lo que Él puede hacer por y a través de nosotros? ¿Tenemos la fe que en verdad Él nos ha llamado y nos ha escogido para que nosotros seamos de bendición, para bendecir a otros a través de nuestra vida, de nuestro ministerio?
Muchas veces, hermano, de verdad no recibimos lo que pedimos porque nuestra fe no nos alcanza. Pero somos llamados a que cuales niños, ¿verdad? Inocentes, cuales cristianos ingenuos que eran estos dos hombres, creamos en Cristo. Creamos en Él y en su poder, que para Él nada es imposible. Y hay una cuarta cosa que yo quiero puntualizar acerca del proceso, de esas actitudes que estos hombres reflejaron en su caminar hacia la madurez cristiana. Y esa la vamos a encontrar en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, ya habiendo acabado su tarea, su misión aquí en la tierra, les dice a sus discípulos: yo me voy, pero no los dejo solos. Esperen la venida del Espíritu Santo. Me llama la atención, allí no dice explícitamente Pedro, Juan y Jacobo, pero sabemos que entre esos que esperaban el cumplimiento de la promesa, ahí estaban estos hombres. Estos hombres que durante este estudio nos han demostrado, ¿verdad?, que a veces de verdad sí le daban dolores de cabeza a Cristo, pero ahí estaban, habían perseverado, habían sido constantes y firmes hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron transformados. Y nunca más fueron los mismos. Y son estos tres hombres, hermanos, los que vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 2, apoyando a Pablo. Y siendo tres pilares fundamentales para la iglesia primitiva, para el expandir del evangelio en todo el mundo antes conocido. Entonces, podemos ver en este proceso, hermanos, que la cosa no es tan sencilla. No solamente tomar un día una decisión, ¿verdad?, y ya estuvo, todo está hecho. Requiere que nosotros, hermanos, seamos personas que persigamos esto, que lo anhelemos, seamos personas que no nos conformemos y cada día estemos en busca de ser mejores creyentes, como lo leíamos al principio en ese versículo de Proverbios, que la vida de nosotros debe ser como la luz de la aurora, va en aumento y en aumento hasta que el día es pleno. ¿Desea usted esa experiencia en su vida? Creo que si nosotros realmente amamos a Dios, creo que si nosotros realmente hemos tomado una decisión verdadera de seguir a Cristo, esto, hermanos, tiene que estar en nosotros. Este deseo de crecer debe estar en nosotros cada día. Ahora, al principio en la introducción les mencionaba que más fácil nos dejamos enredar y nos tropezamos con nuestras propias carencias, las carencias de la religión, porque la religión, hermanos, es imperfecta como nosotros. Más fácil nos dejamos llevar por este mundo y por sus deseos que seguir este ideal, que cuando venimos a Cristo todos tenemos este ideal: voy a crecer y voy a ser como Cristo. En el camino nos vamos a dar cuenta que la cosa no es tan fácil, que esto no es un juego, que esto requiere un compromiso total de parte de nosotros, pero es posible, hermanos. Estos hombres que anduvieron con Cristo, estos hombres que vieron a Cristo allí en el monte transfigurarse, que vieron la gloria misma de Dios en ese momento, no lo entendieron. Pero más adelante, hermanos, cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, esa experiencia ellos la compartieron. Y con ese mensaje ellos llegaron hasta los límites del mundo predicando el evangelio de Cristo. ¿Anhela usted eso para su experiencia y su vida cristiana? Yo lo anhelo. Pero
sigamos estos ejemplos que nos pone Pedro, Juan y Jacobo. Primero, respondamos al llamado de Dios, hermanos, de una manera positiva y resuelta. No nos neguemos, hermanos, al llamado que Él nos está haciendo. No atendamos a otros llamados antes que el de Cristo. Que si nosotros le seguimos aún dejando todo, como lo dejaron estos 3 hombres, ¿verdad? El Señor nos va a pagar. Y no nada más en esta vida, sino en la eternidad, la vida eterna. La segunda cosa que podíamos ver acerca de estos hombres, ¿verdad? Es que habían decidido seguir a Cristo sin volver atrás. Pedro lo dice: ¿a quién iremos? No nos digas que dejemos de seguirte, porque no lo vamos a hacer, porque hemos tomado una decisión y no vamos a volver atrás. Tercera cosa, aún en nuestras torpezas, en nuestra imperfección, hermanos, creamos y tengamos una fe viva en el Señor y en que Él puede y para Él nada es imposible. Y de último, perseveremos, hermanos. Si nosotros perseveramos y somos constantes, así como aquellos hombres perseveraron hasta que fue investido sobre ellos el poder del Espíritu Santo y fueron transformados. Si nosotros no fluctuamos y seguimos adelante, nosotros vamos a ser transformados y vamos a llegar a ser como Cristo es, hermanos, y le vamos a ver tal como Él es. Ese es el deseo de todo creyente, de todo cristiano que verdaderamente ha conocido a Cristo. Y la invitación en esta tarde, en esta mañana, hermanos, es que si en nuestra vida nosotros podemos identificar que hemos estado estancados, que no estamos caminando, que nuestra vida no está dando frutos, nosotros en esta mañana podamos pedir la ayuda del Señor. Definitivamente, hermanos, necesitamos la ayuda del Señor para avanzar en la vida cristiana, porque no podemos solos, porque necesitamos depender de Él, crecer más en Cristo y menguar más en nuestros deseos, en nuestra carnalidad. Pero si no nos rendimos, hermanos, si seguimos adelante, si somos tenaces, constantes y verdaderamente anhelamos y amamos al Señor, yo le aseguro algo: el Señor será fiel en terminar la obra que ya ha iniciado en usted. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Y si ese es su deseo, hermano, yo le invito que allí en su lugar usted pueda decirle desde el fondo de su corazón al Señor: Señor, transfórmame. Señor, yo quiero ser más como tú. Yo quiero crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, ayúdame en mi falta de fe, en mi debilidad. Ayúdame, Señor. Tú sabes, Señor, que he tomado una decisión y no voy a volver atrás. Ayúdame, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es fiel, Señor. Siempre tiene algo que enseñarnos, una obra que hacer en nuestras vidas. En esta mañana, Padre, hemos visto este testimonio tan poderoso de estos 3 hombres y cómo tú un día los tomaste, Señor, y ellos fueron obedientes a ti y lo dejaron todo. Y tú en el camino, Señor, fuiste moldeándolos. Tú en el camino fuiste trabajando con ellos, limando, Padre, esas asperezas que habían en su ser, limpiando, Padre, esos corazones y esas mentes. Pero ellos, Señor, tuvieron una voluntad totalmente rendida a ti, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos pedirte, Padre. Que en nuestro caminar cristiano, Padre, a pesar de que somos débiles, a pesar de que seguimos, Padre, en la lucha, que siempre, Padre, podamos estar definidos,
que hemos decidido seguir a Cristo y no vamos a volver atrás. Tú serás fiel, Padre, en ayudarnos, en perfeccionarnos. Tú serás fiel, Padre, en quitar todo aquello que no te agrada de nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a tener nuestra vida y nuestra voluntad rendida a ti para que tú puedas hacer esa obra en nosotros, Padre. No te dejaremos, Señor, hasta que nos bendigas. No te dejaremos, Señor, hasta que cumplas tus promesas en nosotros. Ayúdanos a alcanzar esa madurez, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.